Hola, mi nombre es Alex Joel y en este video vamos a ver un ejemplo de cómo llenar un list view con datos de una base de datos SQLite. Bien, ya tengo mi proyecto creado y en el archivo Activity voy a colocar el siguiente control. Elimino la test view. Ahora voy a colocar un list view. Ahora seleccionamos la carpeta Layout. Vamos a agregar un nuevo archivo de tipo Layout. Yo al archivo lo llamaré insertar datos. Vamos al código del diseño. Aquí en la etiqueta Linear Layout vamos a colocarle Relative. Ahora al diseño. Ahora agregamos el siguiente control, Linear Layout Vertical. Agregamos un Test View. En el texto le colocamos título de la nota. Ahora un Edit Text. En el ID del Edit Text le colocamos Edit Text Nota. Nuevamente un Test View. En el texto, contenido. Otro Edit Text. En el ID Edit Text contenido. Y por último agregamos un botón. En el ID le colocamos botón agregar. Y en el texto le colocamos agregar.
Muy bien, vamos nuevamente al archivo ActivityMain. En el ID de nuestro control ListView vamos a colocarle ListView lista. Ahora seleccionamos la carpeta Java. Agregamos una nueva clase. Yo a mi clase la llamaré ConnectionDB de Database. Ahora la clase ConnectionDB hay que hacerla que extienda de la siguiente clase, de la clase SQLite. Importamos la siguiente librería de la clase SQLite. Ahora me muestra que hay que implementar los siguientes métodos. Implementamos los siguientes métodos. Ahora hay que crear el método constructor de esta clase. Seleccionamos la primera opción. Muy bien, ya tenemos la clase ConnectionDB que extiende la clase SQLite. Con esta clase vamos a crear nuestra base de datos y a conectarnos a nuestra base de datos y ejecutar los diferentes tipos de consultas para nuestra base de datos. Y dentro de la clase vamos a crear las siguientes variables. Muy bien, he colocado las siguientes variables de tipo string y he colocado los siguientes nombres que tendrán los campos de nuestra tabla. El campo id de nota, el título y el contenido. Estos son los nombres de los campos de la tabla que vamos a crear en nuestra base de datos. Y tenemos las siguientes variables: database, que contiene el nombre de la base de datos, y la variable table, que contiene el nombre de nuestra tabla. Ahora a nuestro método constructor solo hay que dejarle un parámetro. Bien, con el método constructor vamos a crear nuestra base de datos. Aquí en el name colocamos la variable database para crear nuestra base de datos. Y en el factory le colocamos null. Y en la versión de la base de datos le colocamos el valor de 1. Muy bien, de esta forma ya hemos creado nuestra base de datos para nuestra aplicación. Ahora en el método onCreate vamos a crear nuestra tabla en la base de datos. Dentro del método colocamos lo siguiente. Colocamos el parámetro db
mandamos a llamar al siguiente método. Dentro de los paréntesis colocamos la siguiente cadena de texto, create table, le concatenamos la variable table, que la variable table contiene el nombre de nuestra tabla que vamos a crear en la base de datos. Concatenamos, colocamos comillas dobles y colocamos paréntesis. Nuevamente concatenamos, colocamos la variable table ID, que la variable table ID contiene la siguiente cadena de texto, que esta cadena de texto es el nombre de nuestro campo ID nota, y le concatenamos la siguiente cadena de texto, que nuestro campo ID sea de tipo entero, que sea primario y que sea autoincrementable. Y colocamos coma, concatenamos la variable tyroid, que la variable tyroid contiene la siguiente cadena de texto. Le concatenamos, colocamos comillas dobles y colocamos texto. Esto significa que nuestro campo tyroid que sea de tipo texto. Colocamos coma, concatenamos la variable content, que la variable content contiene la siguiente cadena de texto. Le concatenamos comillas dobles y colocamos texto. Esto significa también que la columna content será de tipo texto. Cerramos paréntesis, nuevamente cerramos los paréntesis de nuestro método y por último colocamos dos puntos. De esta forma ya hemos creado nuestra tabla en la base de datos con los siguientes campos de texto. Un campo con el nombre ID nota de tipo integer, un campo llamado tyroid de tipo texto y un campo llamado content de tipo texto. Ahora en el siguiente método vamos a colocar lo siguiente. Colocamos el parámetro db, mandamos a llamar al siguiente método y dentro de los paréntesis colocamos la siguiente cadena de texto. Le concatenamos la variable table y por último colocamos el método onCreate y dentro de los paréntesis colocamos el parámetro db. Este método es para verificar si ya existe una versión de nuestra base de datos con la tabla que hemos creado. Muy bien, ahora vamos a crear un nuevo método llamado close y dentro del método colocamos this para referirnos a esta clase y mandamos a llamar al método close. Este método es para cerrar la conexión de esta clase. Ahora hay que crear un método para insertar los datos a nuestra tabla que está en la base de datos. Muy bien, he creado el siguiente método llamado agregar nota. Importamos la siguiente librería. Dentro de los paréntesis del método he colocado los siguientes parámetros de tipo string, tyroid y content. Y dentro del método he colocado la clase contentValues. He creado un objeto de esa clase y con el objeto valores de la clase contentValue mandé a llamar al siguiente método y dentro de los paréntesis he colocado la variable tyroid, que la variable tyroid contiene el nombre de uno de los campos de nuestra tabla. He colocado coma y colocamos el parámetro tyroid. De esta forma le estamos especificando que vamos a insertar el siguiente dato que venga por el parámetro tyroid
a la columna Tyrod, columna que está en la tabla que hemos creado en la base de datos. Nuevamente colocamos el objeto valores, mandamos a llamar al siguiente método. Dentro de los paréntesis colocamos la variable content, que la variable content contiene el siguiente nombre de uno de los campos de la tabla que hemos creado. Y colocamos el parámetro content. De esta forma también estamos insertando datos a la columna content de la tabla que hemos creado en la base de datos. Y para insertar esos datos a nuestra tabla, hemos colocado this para referirnos a esto. Mandamos a llamar al siguiente método, colocamos punto y mandamos a llamar al método insert. Dentro de los paréntesis colocamos que la variable table contiene el nombre de nuestra tabla que hemos creado en la base de datos. Colocamos null y colocamos el objeto valores, que el objeto valores contiene los siguientes datos. De esta forma insertamos los datos a nuestra tabla que tenemos en la base de datos. Muy bien, ahora vamos a crear un nuevo método para consultar todos los datos que tengamos en la tabla que hemos creado en la base de datos. Muy bien, he creado el siguiente método de tipo cursor. Importamos la siguiente librería. Al método lo llamé getNotas. Dentro del método he creado el siguiente arreglo de tipo string llamado columnas. Y dentro de las llaves he colocado las siguientes variables: la variable table id, la variable Tyrod y la variable content, que estas variables contienen los nombres de las columnas que hemos creado en la tabla. Ahora hemos colocado la clase cursor y hemos creado el siguiente objeto. Le asignamos this, mandamos a llamar al siguiente método para obtener los registros que tengamos en la tabla que hemos creado. Colocamos punto, mandamos a llamar al siguiente método query. Dentro de los paréntesis colocamos la variable table, que la variable table contiene el nombre de nuestra tabla, coma, el arreglo columnas, que contiene las columnas de nuestra tabla, y por último colocamos null. Y retornamos el objeto C de tipo cursor. Muy bien, de esta forma estamos obteniendo todos los registros que tenga nuestra tabla que hemos creado en la base de datos. Y todos los datos almacenados en el objeto C lo estamos retornando con este return. Bueno amigos, hasta aquí voy a dejar el video, donde ya hemos creado una clase que nos va a permitir crear una base de datos para nuestra aplicación, donde vamos a poder insertar datos a la tabla que hemos creado en la base de datos y poder consultar los datos que tengamos en esa tabla. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta la próxima, y no olviden suscribirse y que Dios les bendiga. Bye.